Los cubanos no van a alimentarse con payasadas soberanas. Hace unos días, Manuel Marrero, primer ministro y coronel de inteligencia, anunció en Cuba la creación de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. A los historiadores siempre se les escapa un detalle clave a la hora de estudiar académicamente el marxismo-leninismo o el fascismo. Ambas doctrinas consideran que las masas populares son ignorantes o tontas. No importa que la vida y las evidencias científicas digan lo contrario, porque una cosa es engañar a las personas y otra es que, por haber sido engañadas, estas personas sean tontas. Se atribuye a Abraham Lincoln esta genial conclusión: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sin embargo, los marxistas en particular siguen insistiendo en que la gente es ignorante y todo lo demás. Armado con ese dogma, Lenin llevó a cabo la práctica del experimento diseñado por Karl Marx, que terminó costando a la humanidad más de muertos, según las investigaciones posteriores a la publicación en 1997 del Libro Negro del Comunismo, además de muchísimo sufrimiento, atraso y pobreza en más de 35 países en Europa, Asia y América. El mariscal Hermann Göring, segundo hombre en la jerarquía de Hitler, en el juicio de Nuremberg al finalizar la Segunda Guerra Mundial dijo: con voz o sin ella, al pueblo siempre se le debe llevar hasta el punto que sus dirigentes quieran. Al compás de esa misma música, el dictador Fidel Castro se dedicó a mentir todo el tiempo y lo siguen haciendo sus sucesores en esta continuidad. Pero mi propósito aquí no es teorizar, sino destacar cómo, en consonancia con esa premisa marxista-fascista de la idiotez popular masiva, el régimen de Raúl Castro insiste en querer a estas alturas tomarle el pelo a los cubanos. Hace unos días, el primer ministro castrista, el coronel de inteligencia Manuel Marrero, anunció la creación de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria para quitar las trabas al sector campesino y se cumpla la Ley de Igualdad, nombre aprobada en octubre pasado 2022. El premier dijo que el propósito es que no se quede una parcela o un pedazo de tierra sin sembrar, desgarrándose las vestiduras, como se decía en la Roma imperial. Marrero aseguró que ahora sí ya habrá espacio para discursos y promesas y resultados en números que no se vean en la mesa. Escenificó un déjà vu. En 1987, el dictador Fidel Castro, en uno de sus arrebatos histrónicos tipo Mussolini, exclamó: ahora sí vamos a construir el socialismo. Y mucha gente luego se burlaba: entonces, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? El coronel Marrero no aclaró cómo una comisión de barrigas llenas, así llaman en la isla a los burócratas castristas, cubrirá de manjares abundantes las mesas cubanas. Se trata de otro truco para aplacar los ánimos ante la agobiante escasez de productos agropecuarios que insufla cada vez más vapor a la caldera social, siempre en peligro de estallar. ¿De qué soberanía habla este jerarca de un gobierno que le entrega las mejores tierras a argentinos y otros extranjeros para producir libremente en los campos, en vez de entregarlas a sus propios ciudadanos? Décadas antes de la Revolución Francesa, ojo, liberal burguesa y no estatista socializante, Jean-Jacques Rousseau precisó que la soberanía de un país es el pueblo mismo y radica en él. Ningún rey, estado o gobierno es soberano per se de nada. El único soberano es el pueblo, que elige en las urnas a quienes lo representan, se encargan de los deberes públicos y son los servidores del soberano, no al revés, como ocurre bajo regímenes totalitarios. Para el gran pensador francés suizo, la soberanía popular garantiza que domine siempre el interés común sobre el interés popular. En Cuba, lo más indignante es que mientras el premier presentaba la comisión, al mismo tiempo la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, revelaba que entre enero y septiembre de 2022, las inversiones en la construcción de hoteles de lujo y en infraestructura turística se elevaron hasta 15.832 millones de pesos, una cantidad muy superior
a los 13.336 millones de pesos invertidos en 2021. En cambio, se invirtieron apenas 1.218 millones de pesos precisamente en agricultura, la ganadería y la silvicultura. Se invirtieron 318 millones de pesos en la pesca, fundamentalmente para la exportación, 296 millones en la industria azucarera, que produce ya menos que durante la Guerra de los 10 años. O sea, la dictadura hace cuentos y más cuentos, mientras solo invierte el 7.6% del total nacional en el sector agrícola y pecuario, y 12 veces más en edificar hoteles para enriquecerse aún más, claro, los militares mafiosos que usurpan el poder. Además, la tasa de ocupación hotelera en Cuba en el primer semestre de 2022 fue de un 14.4%, una de las más bajas del mundo. Para el segundo semestre no se espera que supere el 35%. Echando un vistazo a los últimos 2 años, se advierte la incapacidad del castrismo-comunismo para poder producir alimentos en un país que antes de los Castro era felicitado por la FAO por ser el mayor exportador de alimentos de América Latina en proporción a su población y por poseer la mejor ganadería cebú del planeta. El estadístico de Cuba 2021, de los 18 renglones agrícolas básicos, 14 se derrumbaron con respecto a 2020, incluyendo la carne de cerdo, menos 40%, los frijoles, menos 21%, así como la producción de maíz, huevo, carne de res, vianda, leche fresca, papa, plátanos, hortalizas, cebolla, arroz, cítricos, guayaba, mangos, entre otros. De 2022 no se han dado cifras totales, sino aisladas. El noticiero de televisión ya admitió que Cuba perdió el 90% de los productores porcinos en los últimos 5 años. ¿Ha ocurrido algo siquiera parecido en algún otro país del planeta? Ahí les dejo la pregunta. ¿Acaso paga un cubano en Miami $520 por una libra de carne de cerdo? El propio noticiero de televisión estatal reveló que para 2022 se espera la producción de unas 26.000 toneladas de carne porcina, cifra muy inferior a las casi 200.000 toneladas producidas en el año 2017. En la provincia de Santi Espíritus, otrora potencia porcina, según cifras publicadas por el periódico oficialista Escambray, resulta que actualmente se producen 38.3 toneladas diarias de carne de cerdo y en 2018 se producían 465.7 toneladas diarias, para un total de 17.000 toneladas en todo un año, pero en 2022 no se van a llegar ni a 1.400 toneladas. Encima de que el Estado paga precios muy bajos a los criadores privados de cerdo, los obliga a entregar la carne producida al Estado. Se están acabando los puercos, no da negocio criarlos, concluyó un productor en Holguín que ya abandonó ese negocio, y son encarcelados por enriquecimiento ilícito productores que crían más puercos que los permitidos por el gobierno. Ya se produce tan poca carne de cerdo que ninguna otra carne, que prácticamente desapareció del mercado formal, y en el mercado informal solo una libra cuesta entre 340 y 550 pesos cubanos, el 26% de un salario mínimo mensual. En Florida el salario mínimo es de $1.906 mensuales, $11 la hora. Es un insulto y a la vez una payasada hablarle a los cubanos de soluciones oficinescas para producir más alimentos, cuando lo que hay que hacer es liberar el campo y a los campesinos y entregar a los usufructuarios las tierras en propiedad, desmantelar las comunas y sovjozes castristas, empresas agrícolas estatales y acabar con el monopolio de acopio, entregar todas las demás tierras estatales a descendientes de sus dueños expropiados hace 60 años y a quienes la quieran trabajar. Y es que los cubanos necesitan ya que el pueblo soberano ejerza sus derechos como los concibió Rousseau, no solo uno de los precursores teóricos de la última gran revolución social liberal de la historia, sino también inspirador de la revolución estadounidense que dio luz a la primera democracia moderna liberal del mundo, con un sistema presidencial y una efectiva independencia de los poderes públicos.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.